Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con dos Bate Quebrados, lo que nos dejó la jornada dominical. Marineros de Seattle demolieron por segundo día consecutivo a los Bravos de Atlanta al ganarles 18 carreras a 2, el último de la serie en la jornada dominical, y seguir rumbo a la postemporada aprovechando las derrotas de sus inmediatos perseguidores. Cal Raleigh despachó el jonrón 53 de la campaña, actuando como bateador designado. Bateó de 6-2, impulsó 3 y anotó en par de oportunidades. El venezolano Eugenio Suárez se fue para la calle 2 veces para llegar a 45 vuelacercas en la temporada. Cerró la cuenta al irse de 5-2 con 3 producidas y 2 anotadas. Guardianes de Cleveland ganaron 3 de los 4 juegos disputados frente a los Tampa Bay Rays y se pusieron a 2.5 de los Marineros, quienes aún están en control del último cupo del comodín. Cleveland tiene por delante a Texas y Kansas City. El marcador final fue de 2-1. El venezolano Gabriel Arias puso adelante a los Guardians con sencillo en el sexto inning, con la carrera que al final sería la ganadora. Dodgers de Los Ángeles se recuperaron de la derrota sufrida la jornada anterior y vencieron a los Orioles de Baltimore 5 carreras por 2, evitando la barrida. Shohei Ohtani disparó los jonrones 47 y 48 para colocarse a 1 del liderato de cuadrangulares. Dodgers tiene 1 de ventaja sobre los Padres de San Diego, lo que promete una lucha hasta el final de temporada por el sitial de honor. Yankees de Nueva York se llevaron un apretado triunfo 4 carreras por 3 sobre los Azulejos de Toronto para descontar un juego a los líderes del este de la Americana. Cody Bellinger volvió a ser el héroe al impulsar la carrera de la diferencia en el tercer episodio y Matt Fried se llevó la victoria al lanzar 7 entradas. El relevo se encargó de silenciar los bates de los canadienses. Cerveceros de Milwaukee no se relajan y barrieron a los Piratas de Pittsburgh, ganando el juego del domingo 10 carreras por 2. Los Brewers no dan tregua y continúan raudos a obtener el mejor récord de la Liga Nacional. Ya son 5.5 de ventaja sobre los Phillies de Filadelfia, su inmediato perseguidor. Medias Blancas de Chicago siguen empeñados en no alcanzar la nefasta meta de las 100 derrotas esta temporada y vencieron a los Tigres de Detroit 6 carreras por 4, llevándose la serie de la Ciudad del Motor. Lenín Sosa empata el juego a 3 carreras en el tercer episodio con el cuadrangular 20 de la temporada. En el octavo, Sosa batea sencillo con las bases llenas que le da ventaja definitiva de 6 carreras por 4 a los White Sox. Lenín Sosa bateó de 4-2 con 3 impulsadas y 2 anotadas. Gleyber Torres de 3-1. Otto López fue el verdugo de los Phillies y guió la victoria de los Marlins 5 carreras por 4, evitando la barrida. López batió los jonrones 13 y 14 e impulsó 4. El venezolano Máximo Acosta de 4-1 con una impulsada. Rojos de Cincinnati le ganaron la serie a los Mets de Nueva York para seguir en carrera por el último puesto de comodín de la Nacional. Juan Soto conectó el jonrón 38 en la parte alta del noveno inning para pegarle un susto a los Rojos, que ganaron con marcador final de 3 carreras a 2. Mellizos de Minnesota le metieron zancadilla a los Reales de Kansas City al doblegarlos 5 carreras por 1. Michael García anotó la única carrera de los Royals, impulsada por Vinny Pascuantino. Cardenales de San Luis derrotaron a los Gigantes de San Francisco 4 carreras a 3 y pusieron al rojo vivo la lucha por el tercer comodín de la Nacional. Nacionales de Washington fabricaron un rally de 5 carreras en el noveno inning, al que llegaron abajo 3 carreras por 1. Los Nats emboscaron al cerrador venezolano Daniel Palencia, que bota nuevamente la victoria a los Cachorros. Ha perdido efectividad al momento de salvar los juegos. Chicago está encaminado a la postemporada vía comodín. Rangers de Texas vencieron 4-2 a los Astros de Houston y siguen vivos en la lucha por un puesto de comodín en la Liga Americana. Texas está a 1.5 de Seattle. Padres de San Diego vapulearon 8 carreras por 1 a los Rockies de Colorado para seguir a la casa de los Dodgers de Los Ángeles, que tiene solo un juego de ventaja sobre los religiosos. Luis Arraez no tuvo suerte en 4 turnos, aunque anotó una carrera. Freddy Fermín se fue de 4-2 con anotada e impulsada. Por Colorado, Ezequiel Tovar de 2-1 con impulsada, Orlando Arcia de 3-1 con anotada. Ángeles Angels derrotaron 4 carreras por 3
a los Atléticos de Sacramento en duelo de equipos que ya piensan en la siguiente temporada. Medias Rojas de Boston se quitaron el yugo de los D-backs de Arizona en el último de la serie para ganar 7 carreras a 4 y seguir firme en el puesto de comodín. Aroldis Chapman salvó el 29. Arizona, a pesar de la derrota, se encuentra en férrea lucha con Cardenales, Gigantes y Rojos por alcanzar a los Mets, dueños del último cupo. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio.